Biblias allí en el Salmo 10, 16, ya ustedes lo tienen ahí. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Es decir, que este versículo pone de manifiesto el carácter permanente del reino de Dios. O sea que el reino de Dios es tan eterno como ¿quién? Como Dios mismo. Gracias te damos, Señor, por esta verdad que está siendo revelada desde el momento en que tú la diste a tus grandes hombres, aquellos hombres fieles que no contaban con los recursos tecnológicos, no contaban con beneficios materiales, simplemente, oh Señor, y lo más importante era que contaban contigo, y la revelación de tu palabra los hizo a ellos diferentes, como nos has hecho diferentes a nosotros. Permite que la asimilación de la misma produzca en nosotros el anhelo ferviente de vivir para ti y demostrar al mundo que hay una senda que es la correcta. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Entonces, hermanos, este es un tema muy importante, y la idea general, como dijimos el domingo anterior, es que cada uno de nosotros pueda entender que el reino de Dios no tiene un inicio. El reino de Dios no dejó de ser nunca, y tampoco el reino de Dios será. Es decir, que el reino de Dios, según lo que vemos en la Escritura, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si es desde la eternidad, que es anterior a nosotros, y posterior a nosotros hasta la eternidad, significa que el reino de Dios es tan eterno como Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es una idea que debemos mantenerla muy a la vista, ¿verdad? Muy sobre el texto, para poder llevar la idea de lo que queremos enseñar. Y por eso decimos el texto que está ahí en el capítulo 10, versículo 16 de este pasaje que acabamos de leer. ¿Desde cuándo Dios es Rey? Ahí en su hojita tienen algunas preguntas importantes. Dice aquí que Él es Rey eternamente y para siempre. No hay duda con respecto a eso. ¿Hubo algún tiempo en que Dios no fuera Rey? A ninguna persona de juicio va a decir que no. Es decir, que ¿cuándo es que Dios no fue Rey? Siempre Dios ha sido Rey. Dice ahí el Salmo 45, versículo 6, ustedes lo tienen en su hojita: tu trono, oh Dios, ¿qué cosa es? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y su reino, dice, cetro de justicia es el cetro de ¿qué? De tu reino. Quiere decir que el reino de Dios, por tal razón, no hubo un tiempo en el que Dios no fuera Rey. Otra pregunta es: ¿hubo algún tiempo en que dejó de ser Rey o dejará de ser Rey y perdiera o perderá su reino en algún momento? Estas son preguntas muy sencillas, son preguntas muy básicas que nos van a dar una idea del tema general que nosotros estamos tratando. Hay algunos hermanos que consideran que Dios al final de la historia establecerá un reino que será de carácter global, y ese reino de carácter global será impuesto sobre las demás naciones. Esa es la idea y esa es la enseñanza que no tiene origen en las Escrituras, y después vamos a tratar ese aspecto de dónde nace esa idea y de la forma en la que ha ido proliferando entre las iglesias, entre los seminarios y los círculos de enseñanza de la iglesia evangélica. Ahí en el Salmo 145, versículo 13, dice algo muy interesante. Dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Esos son textos que hemos querido compartir para que confirme nuestra idea de que el reino de Dios es eterno, de que el reino de Dios trasciende todas nuestras maneras
racionales de interpretar el texto, y es importante que podamos entender que el reino de Dios no va a surgir en un momento de la historia. El reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Son frases que las vamos a repetir porque es bueno que las podamos mantener fijas en nuestra mente. Tu reino es reino de todos los siglos, que no quepa duda alguna, ¿verdad? Y tu señorío, es decir, que si Él es el rey, Él es el que tiene señorío, es el que tiene autoridad, es el que tiene potestad, es el que puede disponer de esa creación. Ahora, los únicos conscientes en la creación de esa verdad somos nosotros, que es ahí donde vamos a comenzar a estudiar, y ya estuvimos analizando un poco el domingo anterior, de que Dios estableció su reino en los cielos. Dice, y domina sobre todo. Ahí en esta otra última pregunta, dice, ¿habrá algún tiempo en que Dios llegará a ser rey? Muy bien, ya vamos cantando la idea. Quiere decir que no hubo un tiempo anterior en que no fuera rey, y no habrá un tiempo posterior en que llegará a ser rey, porque Él es rey siempre. Él es rey eternamente y para siempre. Y vamos a lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mira cómo están esos alumnos amigos. Dice, mas del Hijo dice, tu trono. El trono está asociado con ¿qué? Con el reino. Es decir, no hay un reino que no tenga trono, y no hay un reino que no tenga trono que no tenga alguien sentado en el trono, Así que es una confirmación de lo que aquellos antiguos, por ejemplo David y aquellos hombres de la antigüedad, pudieron entender acerca de Dios en su relación con la creación. Así que no hubo dudas cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aquellos hombres de Dios, como los profetas, como los reyes, como el mismo pueblo, nunca dudaron de esta realidad. Ahora, después vamos a analizar cuándo es que se torció en la historia el concepto del reino de Dios, por qué viene esa idea acerca de que todavía Dios no es... Dios es el rey, dicen ellos, Dios es el rey, pero aquí se perdió el reino de Dios. Aquí Él no, todavía no tiene un reino aquí, es un reino espiritual que vamos a esperar que venga un día y se establezca en la tierra. Vamos a ver todas esas cosas, porque aun cuando estamos mirando todos estos textos que afirman la idea que estamos dando, siempre van a surgir algunas ideas que nos pueden traer ciertas preguntas por lo que hasta aquí hemos estudiado en otros lugares o en otras clases. Dice aquí el versículo 8 del capítulo 1 de los Hebreos, dice, tu trono, oh Dios, ¿está hablando de quién? De Dios. Mire cuántos pájaros mata ese tiro. Dice, más del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Mire cómo dice ahí el versículo, más del Hijo dice, así, de Cristo, dice, tu trono. ¿Quién está en el trono? El Hijo, ¿verdad? Entonces, está diciendo que el Hijo dice, tu trono, oh Dios, le está diciendo al Hijo, tu trono, Dios. ¿Qué está diciendo entonces ese versículo? Que el Hijo es ¿quién? Dios. ¿Y está sentado dónde? En su trono. Es decir, que si Él está sentado en su trono, tiene su reino. Él no está sentado en una butaca, como piensan que algunos, que Cristo va a venir, se va a sentar en Jerusalén, en una butaca, cuando se edifique el templo. Ustedes saben todas esas cosas que ustedes oyen todos los días. Mucho cuidado, tenemos que, hermano, le pedimos al Señor que esta palabra sea clara en nuestra mente, y todo el que escuche este mensaje pueda priorizar la autoridad de la palabra sobre nuestra capacidad para razonar y nuestra intención inclusive para desarrollar nuestra vida cristiana. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de ¿qué? De tu reino. No hay absolutamente indicio de duda alguna, ¿verdad? Es decir, que está claro, cetro de tu reino. Está asociando al reino, al reino con el tiempo, con Dios, con el trono y con el Hijo. Es decir, que ese es un versículo que nos fascina leerlo, analizarlo y entenderlo. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender esta realidad de este versículo que nosotros estamos analizando, que confirma la idea general. Acuérdense que estamos en una introducción. Y entonces,
¿Qué reino esperan algunos? Ustedes busquen ahí en en Lucas capítulo 17, versículos 20-22, ¿qué dice? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, escuchen la preocupación que tenían los discípulos. Cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Es decir, que siempre que hubo un remanente entre los hombres, estuvo el reino de Dios. ¿Cuándo es que no hubo un remanente de Dios por la fe en el mundo? Siempre lo hubo. Entonces la podemos entender la escena del Edén y vamos a entender qué fue lo que pasó allí. Es decir, que el pecado de Adán y de Eva, en el pecado de Adán y Eva, lo que ocurrió fue que ellos cayeron de la gracia, cayeron de la salvación, que está asociada con ¿qué? Exactamente. Es decir, que la gracia y la salvación, que son la vida en el reino. Entonces vamos a ver por qué razón, al caer ellos del reino, de la salvación, al caer de la gracia, ¿qué fue lo que se inició en la historia de la humanidad? ¿Qué fue lo que se originó allí? Si ya nosotros estamos convencidos de que Adán era hijo de Dios, y la proyección de Dios con Adán era establecer una familia a través de ellos, a los que se le llamaba ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, que al caerse Adán y Eva de la gracia y perder su vínculo con el reino, nació ¿qué cosa ahí? Otra familia. Nació otro reino que se llama reino de Satanás, reino de las tinieblas, potestad o anormalidad del pecado. Ahí nace una nueva familia, que es la familia que la Biblia le llama los hijos de Satanás. Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dejó Dios de ser rey? No. Piensen bien, perdió Dios su reino con eso. Así que tendríamos una mente muy chiquita para pensar de que ese Dios que está sentado en su trono eternamente y para siempre, porque el pecado, porque el hombre cayó de su reino, Dios perdió su reino. Hay una interpretación muy simplista en ese argumento, porque Dios no perdió su reino, Dios no perdió su reinado, Dios no perdió su trono, el que lo perdió fue el hombre. El hombre es el que quedó desprovisto y aún así perdió la ciudadanía. Entonces, aún así, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, que dice, le dijo Dios a la serpiente, ¿no? O a Eva. A Eva. Ella te va a herir en el calcañar y tú la vas a herir ¿dónde? En la cabeza. Quiere decir que aún así hubo una línea, hubo un linaje que se llama el linaje de la fe, que está dentro del concepto patriarcal, y ese concepto patriarcal de vida que vivieron, como usted lee Hebreos capítulo 11, que hay un contingente de fe ahí extraordinario. Abel, Noé, Abraham, aquellos son Enoc, todos aquellos grandes patriarcas eran personas que estaban disfrutando de la bendición del reino, ¿sí o no? A pesar de que había caído el hombre en su estado original, cayó de la gracia, cayó del pecado. Entonces, hermanos, muy interesante, muy importante que nosotros entendemos esto. Por eso leímos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10 a versículo 9, versículo 10, que fue, yo creo, el pasaje que le cantamos ahorita. Dice, hermano, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Quién hace todo eso? El rey. Es decir, si hubo un momento en que no hubo reino, entonces podemos cuestionar si había un rey o no. Él ya lo está muy interesado en que la gente dentro de la iglesia se confunda. O sea que Satanás no va a predicar una herejía sobre ese concepto que está tan claro en la Biblia, pero le da una interpretación simplista que te pueda muy sutilmente desviarte de la esencia misma de lo que está enseñando la palabra de Dios. O sea que muy interesante es que nosotros veamos que a pesar de eso Dios siguió siendo rey.
Dios siguió siendo el soberano. Y aun cuando los hombres, lo que quiso Dios en su soberanía, mantener ese linaje de la fe para que el hombre tuviera la opción de retornar al Señor a través de todas aquellas, bueno, conocemos ya toda la historia del Antiguo Testamento, y eso es una expresión de la misericordia de Dios. Dios siempre quiso atraer a los hombres a su reino. Entonces los teólogos han descartado, los teólogos han separado la salvación del reino, han separado la gracia del reino de Dios, y creen que son dos cosas diferentes, y es totalmente equivocado, porque ya vimos que el hombre y la mujer en el huerto de Edén cayeron ¿de qué? De la gracia. Porque estaban ellos en la gracia o no cuando Dios los creó. Seguro. Entonces, ¿estaban ellos en el reino de Dios o no? Entonces, el pecado los separó. La misericordia de Dios fue tan grande que hubo hombres que estuvieron al tanto de eso y se mantuvieron por la fe. Por eso, Adán y Eva no necesitaban fe en el huerto de Edén. No, para nada. Ellos lo que necesitaban era ser, ¿qué? Obedientes. Entonces, a partir de ahí fue necesaria la fe. Por eso dice que la fe es un diseño de Cristo, que Él es el creador, el autor y consumador de la fe, y todos los que se apropian de esa creación del Señor tienen una posibilidad muy grande de ser insertados ¿dónde? En ese reino de donde cayó Adán y Eva. O sea que el pecado de Adán y Eva maldijo a ellos y a su generación. Pero la creación de Dios, de la fe, allanó el camino para que todos los que creyeran en esa primera oferta de salvación, en que la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente, que es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Satanás creyó que se quitó a Cristo de arriba. Ya lo maté, ya se acabó aquí, y no se da cuenta que estaba tratando con el rey. Porque al él dejar su trono de gloria, encarnarse, Satanás vio una posibilidad de hacerlo caer. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿No lo han analizado así alguna vez? ¿Por qué Satanás se atreve a tentar a Dios? Porque al él humanarse, él creyó que la parte humana de Cristo tendría la misma posibilidad de hacerlo caer como hizo con Adán. Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y él en el análisis de posibilidades, él creó que podía hacer que Cristo se la aflojara. Si no, él no lo hace. Pero Satanás es el más grande engañador, porque se engaña a sí mismo. Él creó el cuento que él mismo se hizo. ¿Y qué pasó? O sea, Dios lo aplastó. Y entonces, en la cruz del Calvario se logró el milagro de que los hombres, por esa fe, tanto en el Antiguo Testamento, los hombres de la antigüedad, por la fe, se salvaban mirando hacia el futuro de lo que iba a suceder. ¿Es verdad o no? Hoy nosotros nos salvamos mirando al pasado de lo que Cristo hizo y su repercusión en el presente. ¿Entiendes? Entonces nosotros, hermanos, debemos tener esto muy presente y muy bien establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta aquí vamos con la idea, ¿verdad? Está claro, estamos claros en eso. Ahora, el punto del pueblo, como estamos acabando de decir, es muy importante. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de pueblo de Dios, cuando hablamos de la familia de Dios, ¿de qué estamos hablando? De lo mismo, ¿es verdad o no? Cuando la Biblia habla de la familia de Dios, cuando la Biblia habla de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La familia de Dios. Quiere decir que el concepto de iglesia se fue distorsionando en la medida que se fue institucionalizando. Cuando la iglesia se institucionaliza, pierde el carácter filial. No, yo voy a la iglesia, es como si yo fuera a una reunión donde el beneficio mío está en dependencia de mi posición dentro de esa conferencia por la estructura que tiene. Entonces, el cargo me produce beneficio, esta responsabilidad, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios es una familia, somos hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿A través de quién?
de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de esta bendita experiencia. Vamos a ver qué dice allí, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 nos va a ayudar a entender mejor este pasaje. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, si no... que ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a repetirlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Fíjense qué interesante. Solo eso es. Toda esa definición tiene un propósito. Primero, nos inserta con el reino. Y segundo, es un mandato para que otras personas también puedan, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí o no? Amén. Nosotros no somos de esos criterios de que Dios eligió a uno para perderse y a otros los eligió para salvarse. Nosotros creemos que esta es la misión de la familia, este es el reino. Y un reino, cuando tiene un rey, su principal objetivo es alcanzar nuevas tierras, alcanzar nuevas naciones. ¿Es verdad o no? Estamos hablando de la mentalidad de esa época. Y dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira qué interesante dice ahí, que nos llamó. No dice que nos obligó, que nos escogió para forzosamente meternos, sino que Él nos llamó, y al llamarnos y nosotros escuchar su voz, y fuimos parte de ese reino. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mira qué interesante. Pero que ahora sois, ¿qué cosa? Pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? El reino de Dios. El pueblo de Dios es la familia de Dios. El pueblo de Dios son quienes, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los que hemos nacido de nuevo. Le hemos entregado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida a Dios. Un día decidimos, Señor, entra en mi corazón, entra en mi mente y rige mi conducta. Esas son cuestiones muy serias. Ya yo no pertenezco a aquel reino del mundo de las tinieblas donde van por el odio, la maldad, la hipocresía. Entonces dice aquí que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, que ¿quiénes son los que no han alcanzado misericordia? Los que no están en el reino. Es decir, que es muy interesante y muy importante que nosotros entendamos esto. Es decir, que en el cielo no existe un gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? En el cielo no existe un estado. ¿Qué existe en el cielo? Una familia. Entonces, en el cielo existe una vida filial. ¿Sí o no? Muy importante entender esto como base, porque tenemos que entender lo que significa el reino de los cielos, lo que significa el reino de Dios. Muchas veces los teólogos, queriendo poner la última, se quedan en la última, porque el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿qué cosa es? Lo mismo. Lo que pasa es que cuando dice reino de los cielos, está hablando de lo que se vive en el cielo, que el objetivo de Cristo al venir a este mundo era, ¿qué cosa? Que en esta tierra se pudiera vivir lo que se vive en el cielo. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia no es un grupo de gente peleando uno contra otro, sacándole, porque a veces que la iglesia se convierte en una talabartería. ¿Usted sabe lo que es una talabartería? Aquí hay algunos que lo saben porque se rieron. Una talabartería es para procesar pieles, ¿no? Entonces muchas veces las iglesias se convierten en una talabartería en vez de convertirse en una fábrica de hijos de Dios, de cristianos, personas que nos amemos, que nos preocupemos los unos por los otros. Tenemos mucho que ver sobre eso. En el cielo el Padre gobierna y los gobernados son hermanos, son hijos del que gobierna. Por eso es una vida filial. Muy importante entender eso. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, no está hablando de un gobierno político, no está hablando de un gobierno civil o estatal, sino que está hablando de una familia gobernada por un padre. El padre,
¿Y quiénes son sus hijos? Los ángeles que están allí, aquellos que han nacido de nuevo y ya están con el Padre. Es decir, yo anhelo ese día, como dice ese día, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Por eso yo canto ese himno precioso y lo disfrutamos tanto en esta mañana, un día a la vez. Llegará el día en que todas esas promesas se llegarán a ser una realidad existencial. Hoy lo estamos disfrutando por la fe. Y deben decir, hermanos, quien no lo disfruta por la fe, no lo va a disfrutar. Quien no ve a Cristo por la fe como Dios, no lo va a ver. Porque solo veremos el rostro del Señor, aquellos que de verdad lo vamos a disfrutar, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los otros lo verán y será el último que van a ver. Cosa terrible, ¿verdad? Así que, hermanos, muy interesante en esta mañana que nosotros aprendamos y veamos esta pequeña introducción. Entonces, ¿cómo es que entran? ¿Cómo es que entra al mundo el reino, los reinos civiles o los reinos estatales, que es como lo hemos definido? O sea que la entrada del reino civil o la entrada estatal al mundo, porque existen los reinos de este mundo, ¿sí o no? Sí. Cuando Dios creó a Adán, este era su hijo, como ya hemos estudiado. Dice que Adán era hijo de Dios, y Adán, como hijo de Dios, era el principio de la familia de Dios en la tierra, ¿verdad? Lo entendemos. Sí. Podemos entender, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo como ¿qué? Como sus hijos. No estaba estableciendo un reino civil o estatal entre Adán y Eva y él. No era esa la idea, sino que la idea era que él fuera su hijo. Y como hijo iba a recibir del Padre todo el beneficio que el Padre tenía para él. O sea, lo que Adán se perdió fue una cosa extraordinaria. Del mismo modo que el reino de los cielos es la familia de Dios en el cielo, así quería Dios que fuera en la tierra. De ahí la importancia que tenía Adán para lograr este anhelo de Dios. Ustedes buscarán ahí en Romanos 5, vamos a ver rapidito Romanos 5, Romanos capítulo 5, y vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos son reos de muerte. Y si todos son reos de muerte, ¿por qué la gracia de Dios no ofrece para todos los que están muertos el mismo beneficio de la salvación? Hay quienes dicen que no, que para todos los que murieron hay algunos que sí y otros que no. Entonces están entendiendo que debemos defender también la postura que nosotros tenemos acerca del respeto que Dios tiene a todos los seres humanos, el respeto a su libre albedrío. Y dice aquí, claro, ese es otro tema que no nos vamos a detener ahí, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. ¿El don quién es? ¿Quién es el don? ¿No es Jesucristo? Sí. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, usa el término los muchos, por eso los muchos no pueden usarse para decir que los muchos serán salvos y que no son todos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede con el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. ¿Ve? Eso después lo pueden leer con más paciencia y podamos sacarle mayor provecho. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué pasará con él? Reinarán en vida. Es decir, que se establecieron dos reinos. Reinó la muerte, pero en Cristo reinó ¿qué? La vida. Y Jesucristo es antes de la creación. Y si antes de la creación él era rey, ¿cómo tú vas a decir que Cristo tiene que esperar a un milenio para gobernar? Es una cosa totalmente antibíblica. ¿Entiendes? Después nosotros vamos a estudiar qué cosa es el milenio. Yo le dije a la clase pasada
que vamos a estudiar después, específicamente Apocalipsis 20, para aclarar las dudas respecto a ese tema. Es un capítulo bello, ¿ves? Pero como esconde tantos símbolos y tantos no logran entender lo que significa cada símbolo, entonces, no entendiendo lo que un símbolo significa, genera doctrina y teología que no es bíblica tampoco. Pero ya llegaremos. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No dice algunos, no, Pablo se contradice en su teología o lo dice clara. ¿Viste qué clarito está eso ahí? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que si todos cayeron, todos tienen la posibilidad en Cristo. El amor de Dios es tan grande. Oye, para mí, como siempre hemos dicho, una sola gota de la sangre de Cristo era suficiente para salvar toda la humanidad. Amén. Amén. Y Él no quedó en su cuerpo con una gota de sangre. Dice que la vertió toda. Así que es más grande la gracia que el pecado. Porque donde abundó ¿cómo dice ese versículo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mucho más la gracia que lo que el pecado puede hacer. Entonces, están todos incluidos en la posibilidad de recibir la gracia y el amor de nuestro Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque el pecado, ¿quién te dice? La ley, ¿quién te dice que eres pecador? Si no hay ley que te diga que tú eres pecador, tú no lo sabes. Así que la ley que te dice a ti que eres pecador es una expresión maravillosa de la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo tomo conciencia, por eso Pablo está escribiendo esta carta, tomo conciencia de mi pecado, hasta que miserable de mí, voy a donde está Cristo rápido. ¿Entienden lo que quiere decir? Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entendamos, hermano, qué palabra tan preciosa. Entonces, debemos ir ya terminando nuestra clase de la mañana de la clase del reino, y vamos a concluir en este pasaje. Si Adán no hubiese pecado nunca, ¿qué hubiera sucedido? Todos los hijos de Adán hubiesen sido ¿qué? Hijos de Dios, una familia, exacto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, que si este plan hubiera tenido éxito, la tierra hubiese sido exactamente igual a ¿qué? Al cielo. Es decir, que la familia que hay en el cielo es la misma familia que Dios quiso hacer en la tierra. ¿Quién puede cuestionarle eso a Dios? Dios, que es el soberano, que es el rey, quiso hacer un universo. Y en el universo quiso ponernos a nosotros. Yo no le voy a pelear eso a Dios, porque la vida es tan buena y es tan maravilloso lo que Él nos ofreció, que yo nunca le cuestionaría a Dios porque estamos aquí. Todo lo contrario. Lo más lindo es que Él respetó la decisión de cada cual. Por eso, en la libertad, lo que más debe preocuparnos a nosotros es nuestra responsabilidad frente a Él. ¿Qué hacer con esa libertad? Dios tenía el propósito de que la familia de Él en la tierra fuera el espejo de la familia de Él en los cielos. Si este plan hubiera tenido éxito, la tierra hubiera sido también ¿qué cosa? Un cielo. Por eso creemos en 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice, y nosotros creemos en ¿qué cosa? En cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Es decir, la justicia es lo que Dios hizo en Cristo cuando murió en la cruz. Esa es la justicia. O sea, la justicia aniquila el pecado. Podemos decir amén, ¿verdad? Es muy interesante que nosotros entendamos eso. ¿Cuántas glorias soñó Dios como Padre de una humanidad en la que todos fuéramos hermanos y en la que todos estuviésemos siendo gobernados por Él como Padre, disfrutando nosotros como sus hijos? Ese era el anhelo maravilloso de Dios. Se tronchó con Adán, pero con el segundo Adán, que es Cristo, no se tronchó. Porque la charranada que hizo Adán en el huerto de Edén, Cristo la absorbió en la cruz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
dijo Jesucristo. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ir donde está el Señor y formar parte de ese reino. Para terminar, Mateo 6, versículo 9. Ya con este versículo leemos. Si algún hermano tiene alguna duda, por favor, me lo hace saber. Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Pongan su hojita dentro de la Biblia para que el domingo que viene no se desquede. Dice el versículo 10. 6, 9, ¿no? 6, 9, ¿no? Sí, 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Cuando Cristo dice venga tu reino, ¿a qué se refiere? Al reino, que viene a través de la salvación. Es la oración modelo que Cristo hace. Es la oración que Cristo quiere que aquellos discípulos y todos cuantos después pudieran escuchar este relato, pudieran anhelar lo mismo. Digo, que venga tu reino. No es que no existe el reino, sino que venga a mi vida, que cuando viene el reino, ¿viene quién? Viene Cristo, que es el rey, es el que hace que yo disfrute de ese reino. ¿Estamos razonando? Dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo asocia voluntad, que es soberanía? Dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en ¿dónde? En la tierra. Así que la voluntad soberana de Dios se cumple en los cielos y se cumple en la tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros, sus hijos. Él tiene soberanía sobre todo. Esta mañana estábamos estudiando un pasaje con el profesor cuando Dios respondió a Josué: Sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. O sea que Dios Dios contuvo las leyes físicas, aguantó el universo entero, porque no solo la tierra, aguantó todo. Y hay estudios científicos que validan esa expresión, pero después se puede dar el dato. Entonces, hermanos, ese versículo podemos leer todo lo que dice ahí. Y para finalizar dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el vínculo entre nosotros y el reino está limitado por el pecado. El pecado es quien impide que eso sea una realidad. No impide el reino está la relación mía con el Padre viene a través de nuestra relación cuando el pecado fue tronchado por la gracia. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, porque tuyo será el reino. ¿Cómo dice ahí? Porque tuyo será el reino. Una trampita. Dice ahí, porque tuyo es el reino. Y el poder, para que no haya duda. Dice, y la gloria, o sea, la gloria es el reconocimiento al poder de ese reino que es. ¿Y por cuántos? Por los siglos de los siglos. No saques cuenta que 1000 años, que 35 días, que es. Su reino es por los siglos de los siglos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Quien no obedece esto se pierde del reino. No está en el reino. O sea, entender la soberanía de Dios, el reino de Dios y nuestra relación con Él es lo que nos puede salvar o nos puede perder. Que esta sea la realidad de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Estamos en el reino? Amén. Que Dios le bendiga. Es el deseo de nuestro corazón.